Muy buenas noches. Tenemos para hoy la lectura de la liturgia de la palabra del día martes 3 de septiembre. Seguimos con la 22ª semana del tiempo ordinario en el ciclo B. Bueno, tenemos ya en pantalla nuestro misal, 3 de septiembre. Celebramos la memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Bueno, vamos a la primera lectura. Continuamos con la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En esta oportunidad, el capítulo 2, versículos del 10b al 16. Bueno, nos dice entonces San Pablo, ¿no? En referencia a los Corintios. Hermanos, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Pues, ¿quién conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Pero nosotros hemos recibido un espíritu que no es del mundo, es el espíritu que viene de Dios para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Bueno, lo habíamos dicho ya en el pasaje anterior, ¿no? Que aquí San Pablo hace énfasis en la diferencia entre el conocimiento humano y el conocimiento divino. Entonces, si hemos recibido el Espíritu que viene de Dios, tenemos un conocimiento divino de Dios, ¿no es cierto? Y entonces podemos conocer más que de lo que naturalmente podríamos conocer, ¿no? O sea, lo que es la parte natural, la razón, el conocimiento divino que viene por el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, abarcaría lo natural y lo eh, trascendental, lo espiritual. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso, para alguien que solo cuente con el conocimiento natural, o sea, el de la razón, no podría entender lo espiritual, ¿no es cierto? Entonces, es necesario tanto la razón natural, o sea, la inteligencia humana, ¿no? Adicionando el conocimiento espiritual, lo que es sobrenatural, ¿no? Que está sobre lo natural. Y entonces, eso es lo que completa la parte espiritual, ¿no? A lo natural hay que completar con lo espiritual para que sea el ser completo, ¿no? Lo natural y lo espiritual. Muy bien. Continúa entonces San Pablo. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el espíritu. Pues el hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una necedad. No es capaz de percibirlo, porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. Lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, al hombre natural, eh, por el mismo uso de la razón, que es importante, ¿no? Todo lo que nosotros todos tenemos uso a la razón, ¿no? A la parte natural, nuestro entendimiento psíquico, ¿no? Es limitado entonces ese conocimiento. Por eso, para una persona que solamente cuente con la razón,
le parecerá una necedad entender lo de Cristo, ¿no? Como decía San Pablo. Y yo les predico a Cristo y a Cristo crucificado. Entonces, para los judíos era escándalo, para los griegos necedad, no, locura. Pero para quien tiene el Espíritu de Dios, obviamente, como ya habíamos dicho en un pasaje anterior, es fuerza y sabiduría de Dios. Bueno, ahora va, dice, en cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Es una cita de Isaías, ¿no? Eh, para poder conocer a Dios completamente, ¿no? Y entonces termina diciendo San Pablo en este pasaje, pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí? El conocimiento de Cristo, que sería del mismo Dios, como con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es conocimiento divino, nos posibilita conocer las cosas de Dios. Esa sería la parte más importante, ¿no? De la diferencia entre la razón humana, lo natural, y la parte divina o el conocimiento espiritual, que es lo que nos acerca al conocimiento de Dios. Bueno, vamos al Salmo responsorial, que en esta oportunidad tenemos el Salmo 144, cuyo responso es: el Señor es justo en todos sus caminos. Este salmo inicia los salmos de alabanza, ¿no? Los que se denominan en hebreo los tejilá, o sea, alabanza. Y este, precisamente el 144, es el único que viene con un título, que es tejilá, ¿no? Que inicia los salmos tejilim, que son los de alabanza. Entonces aquí vamos a ver que todo es alabanza al Señor, ¿no? Entonces nos dice el salmista: el Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en misericordia, ¿no? Bueno, en otras versiones, en realidad, diría: el Señor es clemente y, ah, bueno, no sería misericordiosa aquí la palabra, ¿no? Sino clemente y compasivo. Entonces, en otras versiones, ustedes las pueden buscar, diría: el Señor es clemente y compasivo, lento a la cólera y rico en misericordia. Precisamente con este verso le dio el título a una gran encíclica al Papa Juan Pablo II, ¿no? Rico en misericordia. Es rico en misericordia. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. O sea, es una alabanza a, a la misericordia, a la compasión, a la piedad que tiene el Señor para con su pueblo. Muy bien, y
terminamos con el Evangelio. Entonces ya habíamos iniciado con el Evangelio según San Lucas y tenemos en esta oportunidad el capítulo cuarto, versículos del 31 al 37. Bueno, veamos qué nos dice San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque su palabra estaba llena de autoridad. ¿Cómo podíamos entender que su palabra estaba llena de autoridad? Lo veremos en un momento, ¿no? Bueno, y continúa narrando. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar con fuerte voz. Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo, cállate y sal de él. Aquí está el por qué los, eh, los judíos se admiraban de que él enseñaba con autoridad, ¿no? Y sobre este pasaje lo dirá también Marcos, y no como los escribas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Jesucristo habla en primera persona. Entonces él dice, cállate y sal de él. ¿Sí? Es una orden, es un mandato, es un imperativo. Lo que no hacían los escribas, ¿no? Porque los escribas y doctores de la ley, cuando se referían a cosas del Señor, ellos siempre decían Yahvé, cuando mencionaban, ¿no?, el nombre de Dios, siempre lo hacían a través de Moisés. Entonces dice, dijo Moisés, ¿no? Entonces hablan ellos en tercera persona, ¿sí?, como un referente. Moisés dijo, ¿no? Cumplan los preceptos, o estos son los preceptos, siempre se referían, como se dice en lingüística, con la voz indirecta. Pero acá la diferencia es que Cristo lo habla en primera persona. Cállate y sal de él. Es una diferencia tremenda, ¿no? Los escribas y fariseos contaban, ¿no? Narraban. Aquí lo hace con autoridad, porque la autoridad se ve en el uso de la primera persona. Ordena, manda, ¿sí? ¿Y cuál es la consecuencia? Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Obedeció. Esto no lo podían hacer los fariseos, ni los escribas, ni los doctores de la ley, que solamente leían, ¿no?, la ley. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí, ¿qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Muy bien. Buenas noches y bendiciones.